Durante las últimas semanas ustedes me han visto conversar con las esposas de los candidatos a la presidencia de Panamá. Sin embargo, yo tenía que darle un broche de oro a estas entrevistas, un cierre muy especial. Y hoy tengo el honor de poder conversar muy de cerca con la primera dama de la República, la señora Yasmín Colón de Cortizo. Bienvenida, qué gusto. No, gracias a ti y qué bonitas palabras para decir broche de oro, eso me halaga muchísimo. Y bueno, estás aquí en la presidencia, esta es tu casa y la casa de todos los panameños. No, para mí el honor es todo mío, de verdad que estar aquí conversando con usted. Yo sé que el tiempo está apretado ahorita, que se viven momentos de mucho apuro, de mucha rapidez en el país y sin embargo usted sacó de su tiempo para que todas las personas puedan conocer un poquito más de su historia, porque sí, sabemos que es la esposa del presidente Nito Cortizo, pero hoy quiero conocer un poquito más a profundidad de usted, de la señora Yas. Bueno, pues estoy abierta a tus preguntas. Señora Yas, usted nace en Puerto Rico, tiene una infancia muy feliz junto a su familia. Un país muy cercano a los panameños, nos sentimos muy identificados con ese calorcito humano, con esa calidez, con todo ese ritmo. Pero realmente, ¿cómo vivió Yas esa infancia en la Isla del Encanto? Ay, mira, así como lo dices, yo nací y soy orgullosamente puertorriqueña. Nací en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, exactamente en 1959, y definitivamente tuve toda mi vida, desde pequeñita, fui a colegio hasta que me fui a universidad. A los 17 años me fui a universidad y de ahí regresaba durante las vacaciones y en un periodo muy breve a trabajar. Pero realmente, después de los 18 años que empiezo universidad, mi vida comienza en el extranjero. Cuando me voy a estudiar a Washington, D.C., ahí en mi último año de licenciatura, conozco a Nito Cortizo. Entonces sigo una maestría para seguir ese noviazgo que recién empezaba y de ahí entonces después decidimos casarnos. Así es que mi vida está dividida en tres. Puerto Rico, desde que nazco hasta los 17 años que me voy a estudiar a Estados Unidos, después un intervalo donde iba por vacaciones y después mi vida en Washington, conozco a Nito, nos casamos y entonces llego a vivir a Panamá en 1985. Lo que hace que mi vida, si lo ves en términos de años, yo he vivido más en Panamá que en cualquier otra parte del mundo. Así es que mi corazón está dividido entre Panamá y Puerto Rico. Y a veces cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué quieres más, a Puerto Rico o Panamá? Es una pregunta que me la hacen muchísimo. Ajá. Y siempre te voy a dar la respuesta, como lo pienso yo. Yo tengo 2 hijos. Cuando tú tienes a tu primer hijo, tú piensas que esto es lo más que yo quiero en la vida, yo creo que no puedo querer a nadie más. Viene el segundo, ¿y qué? Si tu corazón se puede dividir. Y así es lo mismo para 2 patrias que te han, una que te vio nacer y que lo llevas en tu sangre, lo llevas en tu acento, que a mí no se me termina de ir el acento puertorriqueño. Y muy orgullosa de donde yo vengo, pero también muy contenta de estar en Panamá, que es un país que me dio una tremenda acogida. Es el país donde yo decidí hacer patria, hacer casa, hacer hogar, donde tengo a mis hijos que son panameños y a mis nietos que son panameños. Entonces sí, el corazón es grande y uno tiene corazón de condominio, hay cabida para todo. Y se adapta y se expande. Totalmente, y la verdad que vivir en Panamá es un país tan parecido a Puerto Rico, y como digo yo, ¿qué se harían los panameños sin la música en Navidad de Puerto Rico? Entonces, y con la salsa, el merengue, bueno, que es dominicano, pero que es toda esta sangre caribeña, nos une muchísimo, la comida es tan parecida, el mismo lenguaje, y a veces me pasa que estoy en Puerto Rico de visita y veo a alguien y digo, esa persona yo la conozco de Panamá o la conozco de Puerto Rico, porque todos se me parecen muchísimo. Entonces es como que somos la misma gente, la misma cosa. Y bueno, orgullosa de mis 2 nacionalidades, de haber nacido en Puerto Rico, eso es nacionalidad estadounidense, pero también muy, muy contenta de haber asumido la nacionalidad panameña. No, y qué belleza, porque este es el país que ustedes escogieron. Exactamente. Para tener su familia. Yo creo que eso dice mucho del amor que le tienen a Panamá.
Yo justo leía varias de sus biografías. Son 38 años en Panamá. 38 años en Sí, Panamá. más de la mitad de mi vida, para los que quieran sacar cuentas. Pero usted es como un baúl de sorpresas. Yo leía y solo me impresionaba más y más, y hubo dos cosas que llamaron mi atención y que me resultaron curiosas, y una de ellas es que usted, viniendo de una familia en su mayoría de empresarios, se inclina hacia la gente, hacia las ciencias, hacia las letras. Incluso pensó en enfermería antes de irse por literatura. ¿Qué fue en ese momento de juventud lo que te dice, esto es lo que vas a estudiar? Bueno, de enfermería era cuando era chiquitita, no de adolescente, Ok. sino de chiquitita, porque claro, cuando tú estás pequeñita no tienes acceso a tantas cosas, sino a lo cotidiano. Ajá. Y cuando tú vas a un doctor, pues te encontrabas con una enfermera que era la que te ayudaba. Entonces, a mí me gustaba ese rol de poder ayudar a la gente cuando se sentía mal. Y por eso siempre pensaba en enfermería cuando estaba chiquita, pero ya cuando estaba ya más grande, Ajá. uno tiene mucha influencia de los buenos maestros. Entonces yo tenía una maestra de español muy buena, de literatura, y tenía otra maestra de historia que era fenomenal. Entonces las humanidades siempre me llamaban la atención. Y cuando salgo a estudiar, lo que quiero estudiar es para prepararme, porque en Estados Unidos y en Puerto Rico tú tienes que estudiar 4 años de cualquier carrera para seguir derecho. Y como yo pensaba seguir derecho, bueno, pero no sabía que derecho venía para Panamá, directamente venía para Panamá, decidí estudiar literatura porque siempre me ha gustado y todavía sigo, pues todo el mundo conoce que me gusta leer muchísimo, me gusta escribir, soy muy exigente con las cartas que me hacen, probablemente cuando mi equipo sufre enormemente, cuando hay que hacer una carta y me dice, esta es la carta que hemos hecho y hemos preparado, y van casi con las manos temblando, o estas son las palabras que hemos hecho para este discurso o algo, y la gente va como que temblando, porque obviamente yo soy bastante estudiosa y soy bastante exigente con el uso de las palabras y sobre todo las palabras escritas, porque lo que uno dice, pues a lo rápido es diferente, pero sobre todo cuando tienes que estar dando un discurso, tienes que estudiar. Entonces yo soy de las que me documento, estudio y hago que la gente que esté alrededor mío también se prepare, porque saben que soy un poco exigente. Me encanta escucharla. Bastante exigente. Bastante. Eso me dijo el equipo, tengo Sí. que confesar. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Al final la preparación yo creo que es lo que nos lleva al éxito, y si uno está preparado es capaz de todo. Y la segunda cosa que me causaba curiosidad de usted es que es algo que tenemos en común y que probablemente muchas personas no sepan, y es su faceta como comunicadora. ¿Usted estuvo en la radio? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, eso es una de esas casualidades de la vida. Y te voy a decir cómo llegué a ese programa. Yo estaba era voluntaria en Fundamujer, que era la Fundación para la Promoción de la Mujer. Y uno de los temas que siempre tocábamos era el tema de depresión, que es un tema pues muy común, ha sido un tema probablemente suene como que es muy común hoy día, pero es algo que ha pasado durante todo una historia. La gente en otros momentos probablemente le llamaban nostalgia por no diagnosticarlos como una enfermedad. Pero yo fui a hablar sobre el tema de depresión por parte de Fundamujer, y cuando la persona que me entrevistaba juraba que yo era doctora, y yo no, yo no soy doctora, y me pide, que es Mercedes Arias, me pide, oye, ¿no te gustaría hacer un programa conmigo? Y yo vengo y le digo, pero mira, es que yo no sé absolutamente nada de esto de comunicación social. Yo nada más que te pude hablar bien de ese tema de depresión porque lo conozco, lo he estudiado y lo he vivido en carne propia. Entonces tú sabes lo que tú manejas, lo conoces muy bien. Y me dice, no, pero ¿por qué no me acompañas? Y yo digo, yo te puedo acompañar, pero yo no sé. Además que los micrófonos me intimidan sobremanera. Pero bueno, una cosa es que la gente te escuche, y otra cosa es que te vean de frente y que te vean con la iluminación y los micrófonos. Y lo hice por 2 años, pero lo más que me gustaba era el tema de la producción, y es lo que creo que es lo más que me gusta a mí hacer en la vida. A mí, más que ser el papel, me gusta estar en la producción. En la producción. Y hacía mucha producción, pero también hacía muchas entrevistas. Y bueno, entrevistar es un arte, porque, y tú lo sabes,
De momento puedes tener a una persona que quieres entrevistar y esa persona, qué difícil es, tú le haces una pregunta y te contesta con un sí, ¿no? Y ya, se acabó. Y tienes que empezar como con un tirabuzón a sacar información y a veces todo depende de qué persona estés entrevistando. Y hay otras que son tan fáciles que nada más que le das play y se van solo. Entonces, es un arte entrevistar, pero siempre, siempre hay que estudiar a la persona que vas a entrevistar y el tema que vas a entrevistar. Y eso te da un conocimiento muy amplio. Así es, señora Yas, de verdad que tengo que decir que usted es de esas personas buenas para entrevistar. Es muy buena, esta faceta de comunicadora le luce. Ay, tú sabes que, te voy a hacer una anécdota rápidamente. Casualmente estuvo Kate del Castillo en Panamá. Ajá. Y por algún motivo quería venir a conocerme y yo felicísima, yo estaba, por supuesto, y fue una cosa así como que de ya para allá, sin mayor protocolo, rapidísimo. Y me dio tanto gusto entrevistarla, porque yo pensé que ella me venía a entrevistar, y entonces le empecé a hacer esta pregunta. Sí, pero una mujer encantadora, lindísima, auténtica y, por supuesto, una gran artista. Por supuesto que sí. Mire, señora Yas, yo siento que ha llegado el momento de que hablemos del amor. Y para esto nos vamos a ir varias décadas hacia atrás, cuando usted conoce a Anito Cortizo. Yo sé que esa es una historia un tanto graciosa, ese primer encuentro, sí, pero quiero escucharlo de usted. Mira, son 42 años atrás, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo, cómo ha pasado y cómo se va posando el tiempo. Mira, yo conozco a Anito en mis 2 últimas semanas de mi último semestre de licenciatura en Washington, D.C., ya yo me iba para Puerto Rico a estudiar Derecho. Y de momento yo estoy en este lugar que se llama Café de Artistas y era un lugar bien bonito en el área de Georgetown, en Washington, D.C., donde iban muchos estudiantes latinos de Georgetown, George Washington, American University. Entonces, súper lindo el lugar, con un piano, muy bonito. Entonces, yo estoy en el lugar, era un jueves, porque a mí me gustaba ir los jueves. Entonces yo estoy en el lugar y veo a este muchacho que digo, ay, qué gracioso ese gringuito, porque la verdad es que era como fulito, no es que sea fulito, pero de ojos claritos y todo esto. Y yo, qué gracioso ese muchachito allá. Pero de momento yo sigo hablando con la gente, lo vi así a lo lejano, ay, qué gracioso. Lo veo y bueno, yo sigo hablando con un grupo de personas y de momento yo echo así hacia atrás, doy un paso hacia atrás y de momento el tipo, el americanito que yo decía, detrás de mí, y yo vengo y le digo, oh, I'm so sorry, excuse me, porque yo lo había tropezado, pensé yo que lo había tropezado. Y él viene y me dice, así bien panameño, vida mía, y tú no sabes hablar español, así me lo dijo así como de esta manera. Y yo dije, este tipo me quiere levantar y no me da la gana, no me da la gana. Y lo miré así, lo miré para un lado y no le dije nada y lo ignoré. Y bueno, el hombre siguió insistiendo, a la otra semana fue y le dijo a este amigo de él, oye, es que a mí me gusta esa muchacha de allá. Y resulta que el amigo de él que trabajaba con él en la OEA era muy amigo de la que había sido mi roommate en college, mi primera roommate. Y entonces hacen un match de que me van a invitar para que nos conozcamos otra vez en otro lugar. Pero antes de eso, cuando me lo presentaron en ese mismo lugar, me dijo, mira, que te quieren conocer. Y yo fui a donde él, de lo más nice, y viene y me dicen, Nito, se llama Nito, pero en mi vida yo había oído ese nombre. Entonces yo dije, Pito, y me dijo, Nito, y me volvió a caer mal. Entonces dije, no le voy a hacer caso, porque él se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Y bueno, no le hice caso, y siguió insistiendo hasta que por fin un día me va y me busca a mi apartamento con mi amiga, con el amigo, nos vamos a una discoteca y bueno, de ahí la historia ya son 42 años. O sea, ¿qué te puedo decir? Es esa historia. Qué maravilla, qué maravilla. Digamos que no fue un amor a primera vista. De él pareciera de que él, sí, pareciera que sí. No, y yo lo encontré guapísimo, la verdad que sí, lindísimo. Pero yo sabía que él quería levantarme y me parecía como que no me gustaba la manera que estaba haciéndome el acercamiento y dije, lo voy a hacer esperar un poquito. Porque las otras muchachas sí se morían por él. Entonces digo, no, este no lo va a tener tan fácil. No se la voy a poner fácil. No se la voy a poner fácil. De ninguna manera.
Me encanta, me encanta. Qué manera tan cómica de conocerse. Y si no me equivoco, ya en enero de este año se cumplieron 39 años de 38, matrimonio. 38. A ver, fue en el 85, así que si sacamos 39, 39 sí. Ay, yo me años. quedé como que en el 38, sí, 39. Dios mío, un año de 40. 39 años de casados. Y yo como madre sé que hay en esta aventura del matrimonio algo que nos revoluciona y que nos cambia y que le da como ese toque especial a nuestra vida, y es cuando nos convertimos en padres. Yo creo que ahí las parejas se fortalecen, el mundo cambia por completo y de repente pasaron de estar allá en Washington, D.C. a ser los padres de Jorge y de Carolina. Así es. ¿Cómo fueron Nito y Jazz como padres? Mira, yo era demasiado estricta y probablemente como estaba sola en el sentido de que no tenía a mi mamá, no tenía primas, hermanas, tías, ni nada cercano, yo me lo tomé como con una seriedad bárbara, entonces era demasiado estricta, que se tenían que bañar a cierta hora, que tenían que comer a cierta hora, muy estricta. Y tú te das cuenta que nadie se muere si no come a la hora y nadie se muere si no se baña, mientras haya agua y mientras haya comida nadie se muere. Entonces, por supuesto, Nito era el papá tradicional, aquel que no ayudaba nunca en el sentido de siempre muy presente, pero no era el papá que cambiaba pampers, Claro. porque era como que a la antigua usanza que las mujeres éramos las que nos teníamos que dedicar en alma, vida y corazón a los hijos, mientras que el papá era el proveedor. Ajá. Entonces sí, qué lindo, lo cargaba, muchos besos, muchos abrazos, porque los dos siempre hemos sido súper cariñosos y muy besucones y muy de abrazar, pero yo era la encargada, tú sabes, y además que de verdad él era el proveedor en aquel tiempo, porque estamos hablando de hace tiempo, y yo era la que tenía ese rol que hoy día no hago que lo tengan mis hijos ni mi hija. Yo quiero que todo el mundo comparta porque el ayudar en el cambiar pampers, en el bañar, en darle comida, eso le compete a los dos papás. Los dos papás son papás. Y además que también hoy día el mundo cambia, las mujeres trabajan, así es que estamos en igual de condiciones. Yo no trabajaba porque yo era una migrante, era mucho más difícil conseguir trabajo, no tenía la red social que tengo ahora de ayuda. Y también que yo quería seguir apegada a la posibilidad de ir todo el tiempo a visitar a mis padres y quería que mis hijos se criaran con sus abuelos. Entonces, si tenía un trabajo que era muy estable, no me daba la flexibilidad de ir y venir, y yo quería tener que mis hijos siempre sintieran esa pasión por su familia y sobre todo por sus abuelos maternos que no los tenían presentes todo el tiempo. Claro, y esa cercanía con sus raíces, porque al final no dejan de ser sus raíces. Totalmente, y ellos se sienten, ellos tienen ellos van a Puerto Rico, bueno, para ellos Puerto Rico es el lugar de la diversión, porque ahí no había seriedad en el sentido de que era el lugar donde los abuelos le dejaban hacer absolutamente todo, y sabes que saben hablar perfectamente bien como puertorriqueños. Sí, son los dos son comiquísimos porque sí saben imitar bien el acento, a pesar de que no hablan como puertorriqueños, sí imitan bien el acento. Bueno, es que nacieron con su acento en la casa y como usted dice, usted lo lleva con orgullo, ahí, a pesar de los años. Sí, con orgullo. Transcurre el tiempo y luego ahora la vida los trae a esta faceta de ser presidente y primera dama, pero ahora convertidos en abuelitos. ¿Cómo se logra ese balance de ser la pareja presidencial mientras son también abuelitos? Pues mira, uno saca tiempo para absolutamente todo y yo creo que a veces me he dado cuenta que mientras más cosas tengas que hacer, mejor te organizas y más tiempo sacas para todo. Cuando a veces tenemos que nos sobra el tiempo, entonces lo vamos todo postergando, lo que dicen en inglés procrastinating, tú sabes, el trasmañanar, dejar todo para el otro día, pero cuando eres abuelo o cuando estás en esto, tienes que organizarte y siempre hay tiempo para la familia, siempre hay tiempo. También tengo que decirte que la pandemia nos robó una parte importante a todos. Y yo me acuerdo de ir a ver a mis nietos, así como verlos en la ventana, como si estuviéramos casi como en una cárcel, ellos de un lado y uno del otro lado haciéndose, saludándose y con ganas de abrazar y besar. Y eso es un tiempo robado que la historia le ha robado a la humanidad ha sido robada y deprivada de ese momento tan especial que perdimos todos en pandemia. Sí, y me encanta que mencione la pandemia, porque yo sí siento que
ese momento marcó un antes y un después en la vida de todos, como usted lo dice, pero además de toda la incertidumbre que todos vivíamos en nuestros hogares sin saber, sin conocer tanto al respecto, ustedes lo vivieron, yo siento, aún peor, con un desafío inmenso, con el hecho de tener que tomar decisiones sobre un país en un panorama que resultaba muy incierto. ¿Cómo lo vivieron ustedes como familia? Mira, te puedo decir más que como familia, como pareja, porque mis hijos estaban cada uno en sus casas con sus hijos, y era un tiempo que estábamos todos como segregados, que tú no podías tener ese contacto, bueno, gracias a las redes sociales y que uno puede verse por video y todo eso, muchísimo más fácil, pero como pareja sumamente difícil y sobre todo como una pareja presidencial, porque estábamos dando palos a ciegas, el mundo, la humanidad estaba dando palos a ciegas y no sabías cómo resolver el tema de la pandemia. Entonces, al presidente le preocupaba enormemente la capacidad hospitalaria. No teníamos la capacidad hospitalaria para los casos que pensábamos que íbamos a tener. Y entonces, que se te empieza a morir la gente, Claro. siendo presidente y yo la esposa del presidente, y te digo la esposa del presidente porque el título primera dama, siempre digo que todas las mujeres somos primeras damas, entonces como la pareja del presidente, cuando tú ves a un hombre que está sumamente preocupado por su país, por su gente, por su población, y que no quería verse en otros espejos como en otros países donde la gente moría, que no había cama, que la gente moría en las calles, que moría afuera porque no había cama. Eso era algo que lo preocupaba y te podría decir la palabra hasta mortificaba. Y trabajó arduamente para que eso no llegara a pasar. Y se hicieron unos grandes cambios, el hospital modular, para poder atender mucha gente. Y también la apuesta por las vacunas, porque cuando llega el momento de escoger qué vacuna, eso era como un sorteo, claro. Porque todo el mundo piensa que ese tema era fácil, no. Las vacunas estaban, ok, ahí va a haber disponibilidad de vacunas. Primero, no sabes si la vacuna que estás escogiendo va a funcionar o no va a funcionar. Era como un salto al vacío, sí. Pero con la gran suerte que claro, con un grupo muy bueno, que se hicieron los estudios y se escogieron dos buenas vacunas, sobre todo la Pfizer y la AstraZeneca. Y fuimos de los países que pudimos, porque también tenías que no solamente decir esta es la vacuna que quiero, sino poner el dinero por delante. O sea, era arriesgados a sabiendas, sin saber si iba a funcionar o no. Entonces, fueron tiempos muy difíciles. Cuando tú veías la cantidad de gente que moría a diario, esas cifras siempre dolían, siempre dolían. Entonces tú todos los días chequeabas, hoy murieron 3 más, hoy murieron 7 más, pero llegó un momento que tuvimos como hasta 50 muertes por día, y eso cómo se come, o sea, qué dolor, claro. Y qué puedes hacer para la gente. Y todo el mundo sabe que ante la muerte no hay ninguna palabra que te haga alivianar ese dolor. Por supuesto que no. Entonces, muy difícil, pero seguimos adelante. Y el tiempo, pues, que estuvimos todos encerrados, también fueron momentos muy difíciles, fue un encierro prolongado. Por supuesto que a nadie, yo creo que ahí todo el mundo sintió lo difícil que es estar cerrado, y yo no sé si todo el mundo pensó, pero yo pensé tanto en los reos, en la gente que está en prisión, y siempre decía, definitivamente la prisión no es el mejor lugar para cambiar la manera de ser de un individuo, porque sentirte encerrado no necesariamente saca lo mejor de ti. Y pienso que a pesar de que mucha gente dice que la pandemia sacaba lo mejor de uno, mira, la pandemia sacó también el lado difícil de uno, porque obviamente eran momentos muy complicados. Totalmente de acuerdo. Sí, así es que, y todo el mundo protestaba por las razones que tenían que protestar, que a quién le gusta estar encerrado. Por supuesto. Entonces los negocios protestaban porque obviamente el ingreso mermaba, y obviamente para el Estado tampoco era fácil porque
dinero que no entra a los negocios, tampoco hay dinero que entra a las arcas del Estado con sus impuestos. Entonces estábamos como en un, en inglés le dicen maze, como cuando estás en estos laberintos, que no encontramos la salida. Pero la encontramos. Pero bueno, afortunadamente la encontramos y llegó la vacuna y bueno, eso fue una época que yo disfruté muchísimo, la época de la vacunación. Como ver la luz al final sí, de ese sí, sí, no, y lo trabajé muchísimo, lo trabajé muchísimo, sobre todo en el área de los autos rápidos y en el Rommel Fernández. Mucha gente me recuerda en el Rommel Fernández porque yo estaba allí y cuando bajaban y yo lo chequeaba y me decía, ¿y usted es la primera dama? ¿Estaba aquí? Sí, ahí yo estaba, al pie del cañón. En una entrevista antes de la presidencia de Nito, usted comentaba que uno de los momentos más difíciles que ustedes habían vivido como pareja era pues la despedida de doña Esther Cohen de Cortizo, la madre del presidente, y luego en el 2022 les toca otro adiós muy difícil a su madre, la señora Antonia, a quien llamaban cariñosamente Tony. ¿Cómo han abrazado estas situaciones juntos y cuál es uno de esos recuerdos que usted tiene de su madre que la mantienen fuerte hoy en día? Mira, me has hecho una pregunta de dos personas muy, muy queridas para mí, pero también el mismo año que muere mi suegra, ese año, muy a principios de año, en enero, muere también mi padre. Entonces, ese año donde muere mi suegra, tengo la mayor pérdida, o mi primera pérdida de uno de mis padres, y fue muy duro porque fue totalmente inesperado. Después, mi suegra, ese mismo año, le da un cáncer de páncreas, que ese cáncer es horrible, es fulminante, y contrario a usted que todo el mundo dice de que la suegra, como que suena como que la suegra, yo tenía una relación maravillosa con mi suegra, porque mi suegra era una mujer, era este pedacito de persona, era como que medio metro, era chiquitita, chiquitita, pero con esta energía única y muy especial, sobre todo una mujer que me encantaba porque a pesar de que ella no era una mujer estudiada, graduada, era una mujer sagaz, inteligente. Hicimos clic. Es más, te voy a echar esta anécdota. La primera vez que yo conozco a mi suegra, ella estaba en Washington, D.C., mi marido la lleva a un consultorio en George Washington University y mi novio me dice, oye, pásate para que conozcas a mi mamá, que vamos a estar en una consulta médica. Y cuando yo llego, él no le había dicho absolutamente nada, cuando yo llego a la consulta, ella me ve y ella misma me cuenta que ella le hizo así, Nito, yo quiero que tú tengas una novia como ella, que te busques una novia como ella. Entonces eso fue como amor a primera vista, ¿no? Eso sí fue amor amor a primera vista. Y la verdad que tengo que decirte que también me hizo la vida mucho más fácil, porque la vida de migrante, por más que sea a migrar por amor o en otras circunstancias, la vida de un migrante siempre te cambia todo un entorno. Y definitivamente a mí se me hizo mucho más fácil con la relación tan especial que yo tuve con mi suegra. Entonces, tuve esa pérdida primero que era de mi papá, que fue horrible porque para mí ese ha sido probablemente el momento más doloroso porque era la primera muerte que yo tenía en mi familia de un ser querido. Y fue horrible el momento, siempre me acuerdo que en el momento que yo cerré la puerta de la casa y yo sabía que yo iba a tomar un avión y que tenía que ir vestida de negro a hacer la maleta porque yo iba a enterrar a mi papá, probablemente fue el momento más doloroso de mi vida, sobre todo porque tenía 70 y pico de años, era joven, 72, 73 años. Con mi suegra fue muy rápido y sí, para mí como que se me murió mi mamá de Panamá, fue muy duro y fue en el mismo año. Y después con mi mamá, ya mami muere a los 88 años, ya es una vida mucho más vivida. Y cuando ya tú ves que una persona se te está yendo en vida, y por más duro que suene, ya tú quieres que esa persona descanse. Entonces, cuando sí viene ese último adiós, siempre es duro. Y sobre todo a mí se me hacía muy duro porque yo decía, ya mi razón para ir a Puerto Rico a ver a mami, nosotros le decimos mami y papi, a ver a mami no la voy a tener. Entonces eso sí me dolía muchísimo y sobre todo que la casa donde yo crecí se fuera a vender. Pero te cuento que pasó lo más maravilloso.
mi hermana compró la casa. Entonces, cuando qué yo voy bueno. a Puerto Rico, siempre me quedo en la casa de donde yo, en mi habitación, en mi recámara, y siento que todavía pues tengo esa historia. Aparte que siempre voy por razones de trabajo, de juntas directivas y por cuestiones empresariales, por los negocios de la familia. No, y qué lindo poder conservar esa casa donde Sí, tus no, hijos para y mí- nietos pueden seguir yendo a ese lugar de Exactamente. recuerdos. Entonces sí, porque eso sí me daba, me acuerdo yo que yo lloraba, yo decía, y ahora cuando yo llegue a Puerto Rico me tendré que quedar, por más que tenga la casa de mis hermanos y todo eso, no es No lo es mismo lo como mismo, llegar a la sí. casa tuya. Pero bueno, todavía sigue siendo, por lo menos esa habitación sigue siendo mía. Qué maravilla, Sí. qué maravilla. Ese año 2022 fue un año realmente complejo para ustedes, porque luego también más adelante pues reciben el diagnóstico del presidente. Pese a todo, a ti se te veía dando lo mejor de ti, trabajando, yendo a entrevistas y manteniéndose siempre optimista, enfrentando esa situación lo más positiva posible. ¿Cómo enfrentan ese momento en familia? Mira, para mí fue un momento como que no lo puedo creer, wow, esto me está pasando. Y yo me miraba para mis adentro y dije, si a Nito le pasa algo, Dios mío, yo no sé vivir, yo no sé vivir sin Nito. Toda mi vida yo he vivido en este país alrededor de mi marido. Entonces yo decía, ¿qué hago yo? Y algo que me conmovía muchísimo y que me sacaba hasta las lágrimas en un momento dado, primero cuando se lo dijimos a nuestros hijos, Carolina enseguida, cuando el papá le dice, quiero que vengan a la casa que les tengo que decir algo. Y Carolina dice, me llama, mi papá tiene cáncer. Le digo, ay Carolina, por Dios, porque tú me dices eso, obviamente que eso no es algo que tú vas a decir por teléfono. Claro. Entonces el papá empieza a decirle, miren que yo me hice estos exámenes, se lo dice todo como que de una manera muy suave, pero obviamente que le digan que te digan tu papá tiene cáncer y tiene un cáncer que no se cura, pues no es una grata sorpresa. Pero mi marido tiene tanto optimismo y siempre, que es algo que a veces cuando lo digo se me salen las lágrimas, que él dice, yo me doy por bien servido si Dios me deja terminar mi mandato. Y bueno, lo vamos a lograr. Entonces, para mí, eso me da muchísima satisfacción, pero él se ve muy bien, se siente bien, pero obviamente pues no puede pasar por todo lo que, y esto es una enfermedad, Dios mío, el cáncer es una enfermedad que está en todas las familias y todo el mundo que lo sufre sabe que es una enfermedad difícil, en algunos casos diagnosticada a tiempo tiene cura. El cáncer ese cáncer no se cura, pero lo bueno es que está controlado. Y para eso son las visitas cada cierto tiempo pues, a Estados Unidos. Y bueno, él está muy positivo y lo mejor que él tiene es que él no se siente cansado, porque este cáncer se le empieza a diagnosticar porque se le baja la hemoglobina. Pero este es un torbellino de que él sigue yendo a sus giras y todos los que lo acompañan en la gira dicen, pero ¿cómo este hombre tiene tanta energía? Y siempre le pregunto, Nito, ¿cómo te sientes? Y me dice, yo me siento bien, yo no me siento cansado. Él llega a la casa lleno de motivos y lleno de energía y yo estoy en el sofá así que ya se me está saliendo prácticamente la baba del cansancio y él todavía en pie, tiene muchísima energía y es un gran reto. Pero para él su reto más grande es terminar su mandato y lo va a hacer Dios mediante. Yo me imagino que para usted también ese sentimiento de responsabilidad, de ahora que él está en este cargo, querer cuidarlo y protegerlo aún más. Bueno, sí, y me da un poquito de miedo, por ejemplo, a mí me ha dado COVID y a él no le ha dado COVID, gracias a Dios. Entonces, siempre lo ven a él con su mascarilla, porque obviamente se tiene que cuidar. Una persona pues, que está en una posición como la de él no se puede dar el lujo de enfermarse, y aunque todos nos enfermamos, pero él trata, y digo no enfermarse aunque ya tiene un diagnóstico, lo que quiero decir es que no podemos exponerlo a un resfriado. Por ejemplo, en la casa, si me oye esto, eso es graciosísimo, porque yo soy súper alérgica, entonces en cada rato yo empiezo a estornudar y empieza,
¿te estás resfriando? Claro, está ponte una mascarilla. Claro. Entonces digo, Nito, no estoy resfriada, lo que tengo es alergia. Pero claro, hay que cuidarlo. Y también nos pasa con los nietos, que tú sabes que a los niños les decimos mocosos literalmente Sí. porque siempre andan mocosos. Entonces, y siempre están resfriados. Y eso, tú que eres mamá de 4, Sí. sabes perfectamente que todos los niños siempre andan con algún resfriado y lo tiene uno, lo tiene el otro. Y entonces a veces sí tengo que tener un poco de control cuando vienen los niños, de que, bueno, mucho cuidado, que está su abuelo, distancia, categoría, en ese sentido de Claro. que no vayan a estar resfriados. Esa es una parte un poquito difícil, porque siempre tienes miedo de que se vaya a resfriar y, bueno, y se le pueda agravar el cuadro. Pero hasta ahora, invicto hasta con COVID, y yo voy por el tercer COVID. Y esperemos que así sea, que así Sí, siga. bueno, que así esperemos, siga. sí. Vamos a volver un poquito ahora a ese sentimiento cultural que late en usted. Lanzan un libro, usted junto a la chef Cuquita Arias de Calvo. Este libro se llama Cocinando Historias y que tengo que decir que fue galardonado llevándose el primer lugar en su categoría en los premios Gourmand de Suecia. ¿Cómo fue esa experiencia de cumplir ese sueño que me soplaron que usted tuvo desde antes de llegar aquí a ser primera dama? Mira, esa es una historia. Oye, y estudiaste bastante porque te sabes hasta los premios y todo. A mí ya se me había olvidado la partecita de los premios. Pero en efecto, mira, vuelvo a echar el cassette hacia atrás. En Puerto Rico había una primera dama casada con el gobernador, obviamente, y ella era norteamericana. Y ella hace un libro de cocina que se llama Cocinando desde la Fortaleza. Y mis papás me regalan ese libro cuando yo estaba en universidad. Y me acuerdo yo del libro. El libro no es para nada glamoroso, porque hoy todo lo hacemos con glamour y todo es una belleza, los covers, todo eso. Era un libro de esos de espiral, de los tiempos de antes, pero con recetas riquísimas y sobre todo con las vistas de la Fortaleza, que es la casa. Nosotros tenemos gobernador, no tenemos presidente, la casa del gobernador de Puerto Rico. Y yo me acuerdo que yo miraba ese libro una y otra vez, aparte de las recetas, yo miraba los lugares de la fortaleza y yo siempre lo tenía en mente. Entonces, cuando ya llego a ser la esposa del presidente, sea primera dama, como le gusta el término protocolar, me encuentro a Cuquita en el parque. Aparte que Cuquita había sido mi vecina en el Cangrejo. Y yo le había prestado ese libro a Cuquita en un momento dado. Mira cómo es la historia. Yo le había prestado ese libro a Cuquita. Y Cuquita lo había fotografiado completito, el libro. Y le digo, y Cuquita, porque nosotros no hacemos un libro de lo que se ha cocinado en Palacio a través de los años. Y Cuquita, que tiene esta creatividad única y que todo lo hace con bello, precioso, sabroso y con rosado, valga la redundancia. Exacto. Viene y me dice, pero ¿por qué no hacemos un libro de los platos preferidos de los presidentes? Y digo, pero Cuquita, eso es un trabajo arduo, tenaz, porque imagínate nosotros irnos hasta 1903, remontarnos y a buscar. Pero gracias a Dios que Panamá, tú sabes que es un pañuelo y que todo el mundo se conoce. Mira, convocamos prácticamente a familiares de los que habían ya fallecido y de los que estaban vivos, pues inmediatamente. Y empezamos a comunicarnos con ellos. Hicimos una actividad preciosa aquí en Palacio, muy a principios, antes de la pandemia. Y ahí no había partido político. Estaba, por decirte, la expresidenta Mireya Moscoso, estaba Vivian Fernández de Torrijos, estaba Dorita Pérez Valladares, estaba el presidente Royo, estaba la hija del presidente Endara, de los vivientes, de la época democrática. Y en fin, ahí no había, estaba Marta de Martinelli también. En fin, ahí no había partidos políticos, una camaradería, como a mí me gustan las cosas, porque, señores, estamos en un país, sí, estamos en una época política, pero lo más importante es que somos panameños y nos tenemos que sentar en esta gran mesa que es Panamá. Y entonces hice este libro hermosísimo con la curaduría de Cuquita. Nos fueron dando estas recetas. Hicimos desde 1903 hasta el presidente Cortizo todas las recetas preferidas de cada mandatario. Y fue de verdad que lindísimo, pero no solamente son las recetas.
una fotografía espectacular de los platos, pero también de este palacio que es pequeño, pero que es precioso. Entonces, hice todo lo que yo veía en ese libro de Puerto Rico, de Cocinando desde la Fortaleza, lo hice aquí desde Palacio con mi toque, con la gran ayuda de Cuquita. Y lo mejor que es una travesía no solamente histórica, sino que es una travesía culinaria. La verdad que es una joya. Son herencias de Palacio. La verdad que vale la pena. Qué maravilla, felicidades pues por el galardón bien merecido. Aquí me hablaron muy bien del libro y creo que es muy importante lo que usted dice, de juntar, de que al final todos somos Panamá y eso es lo que nos queda como país. Pero también mencionó el tema de los protocolos. Y yo he escuchado que usted es la esposa del presidente, no la primera dama, que le gusta saltarse los protocolos, que usted es sumamente genuina, natural y así lo que la gente ve es lo que hay en Yasmín. Sí, así es. ¿Cómo fue ese cambio de vida tan radical? Mira, obviamente el día que mi marido gana y la primera persona que estaba al lado mío me dice, primera dama, yo me quedé como que aturdida, y le dije, oye, pero no me cepilles, no me cepilles porque a mí me pareció tan grande el título y como que casi como monárquico, me suena como una cosa muy grande. Entonces me pareció como que, pero obviamente es un tema, es protocolar totalmente, claro. Pero siempre yo que soy una feminista, y valga la redundancia, feminista es que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, no es que seamos más ni que seamos menos, sino buscar. Entonces el término primera dama me parece como que un poquito desfasado para el siglo XXI, porque todas, como digo yo, somos primeras damas. Además, ¿qué pasa si hay una pareja que es una mujer que es presidente y el consorte, pues no le vas a decir primer damo ni primer caballero? No sé, me parece como que algo como que desfasado. Pero sí, trato de seguir el protocolo en el sentido de que obviamente pues los saludos protocolares, aunque sí me los salto todos, por ejemplo, porque por ejemplo, cuando tú vas a una actividad empiezan honorable, honorable, qué sé yo, ni qué, y te lo dicen como 20 veces y yo digo, pero debe haber una ley que los saludos protocolares deben ser solamente una vez y ya más nadie los vuelva a repetir. Entonces yo siempre digo, me acojo a los saludos protocolares, pero también cuando voy a mis actividades no me gusta ese protocolo que me tienen un podio y como en todas las autoridades. No me gusta tener yo lo siento muy encajetado, sí. Entonces, y lo siento también un poco distante de la gente. Entonces, yo no quiero tener eso, yo quiero que me dejen mi contacto directo con la gente. Sí, obviamente, de siempre dar unas palabras en micrófono, todo eso, pero de la manera más natural y más genuina, porque yo creo que a la gente, de verdad que esos discursos larguísimos a la gente les aburre. Que diga, yo siempre veo cuando la gente va a leer un discurso y le veo que tiene un montón de páginas y siguen pasando las páginas, yo digo, pero ¿hasta cuándo? O sea, a la gente le gusta, y hoy tenemos un mundo que nos gusta la inmediatez, las cosas rápidas, vivimos en un mundo muy agitado, entonces esas cosas tan largas, esos discursos, obviamente a menos que vayas a rendir un informe a la Nación, que no lo puedes decir en 2 minutos ni nada de eso, pero ese protocolo exagerado. Y me pasa también con las cartas, cuando yo decía, me despido de usted con los más altos honores o qué sé yo, ni qué. Me parecía como que tan fuera de este siglo, como que uno tiene que ser más moderno, entonces, y mucho más empresarial. Y como yo vengo de una cultura empresarial, ese protocolo que a veces me parece que perdemos mucho tiempo en ese tema de seguir el protocolo. Pero eso no quiere decir que no existe, que el respeto siempre se le debe a las autoridades, a todas las personas que te visitan. Claro. Eso siempre hay que seguirlo, pero el protocolo ese de las cosas encajetonadas, eso sí como que no me gusta tanto. No, y que precisamente hoy en día está tan de moda el término ser orgánico. Hacer Totalmente. Algo orgánico. Yo la veo a usted y ser genuino, es que uno tiene que ser genuino. Es orgánica, es usted siempre. Es que uno tiene que ser genuino porque si no lo eres, eso siempre se va a ver. Eso siempre, la costura se te va a salir por algún lado, tú sabes, se te va a ver. Entonces uno tiene que ser
uno tiene que ser uno. Además, ya yo estoy en una edad que ya yo no pretendo ser otra cosa que lo que soy. Yo Claro. tengo una edad, ya yo soy una mujer madura. Yo no llegué, probablemente, esto es para una trivia. ¿Quién es la primera dama de mayor edad que ha llegado al palacio? Voilà, yo, tú sabes. Entonces, ya uno está en una edad que obviamente pues ya uno tiene que ser uno y punto, y se acabó. Claro. Y ya, y dejar fluir. Y eso te lo da la experiencia. Probablemente, sí, probablemente la experiencia te ayuda muchísimo. Vamos a hablar un poquito de que, por ejemplo, yo viéndolo desde afuera, sé que no me puedo ni imaginar todo lo que ustedes hacen día a día, todos los sacrificios que muchas veces usted ha debido hacer como mujer, como abuela, como madre, como esposa, porque viéndolo desde afuera, tal vez no logro entender la magnitud. Pero si yo le preguntara a usted, en estos últimos 5 años, ¿qué ha sido para usted lo más difícil? Mira, para mí, y creo que eso lo hablamos anteriormente, para mí lo más difícil fue el periodo de la pandemia. Pero también te tengo que decir que yo me he gozado absolutamente todo. Inclusive la época de la vacunación la gocé creo que como nadie la gozó en Panamá. Yo literalmente quería poner hasta la vacuna, porque me sentía muy útil y sentía que era el cambio que se necesitaba. Pero yo me he gozado y he disfrutado absolutamente todo. Así es que yo no veo decir como que he hecho algún sacrificio, se me hace, mira, sí, tal vez, he dejado de viajar lo que a mí me gustaba viajar. Porque a título personal toda la vida yo he viajado muchísimo. Y como esposa del mandatario, en esta ocasión, pues no nos hemos dado esos viajes. Entonces, no he hecho esa parte que me hubiera encantado. No tengo por qué mentirte. No hay una cosa que me guste más que viajar. Pero no puedo verlo como sacrificio, porque me he disfrutado absolutamente todo lo que he hecho. No, y qué maravilla verlo así, porque al final lo pasado es pasado. Yo soy muy de creer en que vienen cosas positivas siempre y va a llegar el momento de seguir todos esos viajes. No, definitivamente. Mire, a mí me encanta hablar de este tema porque cuando uno ve a las personas que están en una posición como la que están ustedes hoy en día, siempre hay comentarios y opiniones positivos y negativos. Yo estoy segura que las positivas son muy fáciles de manejar, pero a la hora de enfrentar esas opiniones negativas o las críticas de las personas, más aún ahora en la era de las redes sociales, que muchas veces te atacan o bots o personas que se esconden atrás de una cuenta falsa, hay todo tipo de ataques y de críticas. ¿Cómo manejan esos momentos de opiniones negativas? Mira, te puedo decir que mi marido no ve redes sociales, porque él dice que él no se va a contaminar. Así es que si piensan de que algún comentario negativo le va a llegar a él por una red social que él va a leer, eso no va a pasar. Así es que eso está descartado. Por el lado mío, sí, yo sigo redes sociales, no intensamente, porque se pueden volver un poquito adictivas. Claro. Y se pueden volver totalmente tóxicas. Entonces, porque desde el anonimato tú puedes decir lo que te dé lo que la gente le parezca. Pero te tengo que decir que en el contacto directo con la gente, yo nunca he tenido nadie que me haya dicho ninguna grosería, nadie que me haya dicho nada feo. Inclusive, puedo decir que he salido bastante bien librada en las redes, porque nunca he oído que diga, tal vez un comentario como que ella no es panameña. Bueno, es cierto, yo no soy panameña. Lo tratan de decir como que ella no es panameña. Pero si creen que eso va a ser una ofensa, no, es una realidad, es claro, que yo no soy panameña, pero lo hacen con su pique para que me mortifique, y sé que lo tratan de hacer así, pero bueno, es una realidad y no puedo decir. Pero me han dicho cosas que de repente, mira, este me mató de la risa, porque hay gente que se cree que bueno, que te van a herir. Un día, si ustedes caminan aquí por el Casco Viejo, y desde la oficina del búnker, que es donde trabaja mi marido, hasta aquí, hasta Presidencia, esto tiene adoquines. Y entonces con los tacos se te entierran entre los adoquines caminando. Y yo he caminado varias veces y he dejado el zapato enterrado en el adoquín y el pie al aire. Y un día teníamos absolutamente a todos los periodistas y yo estaba al frente y cruzaba con mi marido.
Y entonces él caminaba rápido y yo con estos tacos se me hacía tan difícil. Yo decía, voy a dejar el taco metido en el adoquín. Y caminaba, y yo ya parecía, yo iba a trote. Y me acuerdo yo de los comentarios que yo escuché que decía, ella parece como una yegua recién errada. Mira, yo me moría de la risa. Ella tiene un uñero. Y a mí me mataba de la risa porque de verdad que eso parecía lo que me estaba pasando. Pero la gente sí pensaba que eso me iba a mortificar. Lo que me hacía era que me largaba la carcajada. Claro. Porque uno tiene que aprender a reírse de uno mismo y que no te molesten lo que digan de ti. Porque, hombre, como siempre dice, siempre te van a tirar. El fruto se tira al que está arriba, al fruto caído no le vas a tirar. Entonces tú aprendes y pienso que la madurez te da esa piel un poquito más dura y aprender a que las cosas se te resbalen un poco. Así es que yo pienso que, y además, que uno lo tiene que saber, el que se mete en esto, no solamente el presidente o el candidato sabe que su familia en algún momento le van a querer decir algo. Y aunque mi marido me ha querido proteger muchísimo, siempre me decía, no te metas, cuidado con esto, y me ha protegido muchísimo, eso va a caer por forfeit. Claro. Entonces, uno tiene que saber que siempre va a haber comentarios que pueden ser negativos, pero eso no te puede opacar. Y tú tienes que seguir para adelante y brillar y hacer lo mejor que tú tengas de ti, o sea, dar lo mejor que tú tengas de ti y ser tú y punto y se acabó. No, y me quedo con eso, cuando suceden estas cosas, a reírse de uno mismo. A reírse, pero es lo mejor. Y si la gente supiera que te estás riendo, pero a veces yo sí le pongo caritas de jajaja, porque es que me da gracia. O sea que usted sí está semi-presente en las redes sociales. Sí, pero para ese tipo de comentarios, pero nunca soy para un comentario negativo ni para ofender a nadie, porque uno, mira, esto es tan pasajero, la política es tan pasajera y la política está para hacer amigos, para hacer conexiones, para ayudar. Entonces tú no te puedes poner en el dime que te digo, porque no, el tiempo pasa, esto es pasajero, como te lo digo, y tenemos que seguir. Y todos nos tenemos que encontrar, porque Panamá es muy chiquito y todos nos vamos a volver a encontrar. Entonces, mejor dejar las cosas en paz, no pelearse con absolutamente nadie, tratar de ser lo más elegante, lo más autóctono de uno mismo, lo más genuino y lo más educado, y no pelearte con nadie. Es así. Y es como usted lo dice, el tiempo pasa y el tiempo ha pasado. Hace aproximadamente 5 años. Ya van a ser 5 años. Ustedes estaban celebrando el triunfo de Nito Cortizo como presidente de Panamá, recibiendo esa llamada tan emocionante del tribunal de la que hablábamos hace un momento, y de repente, prácticamente, ya estamos a escasos días de que termine este mandato, ahora con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué siente usted? Mira, muchísima gente me pregunta, oye, Yasmín, ¿qué vas a hacer después de todo esto? Porque la verdad que es una vida bastante agitada. Yo siempre le digo lo mismo a la gente, bueno, me voy a dedicar obviamente a mi familia, quisiera viajar muchísimo y sobre todo porque estoy en una edad que lo que me quedan como de años útiles de vida, en el sentido de que voy a poder subir y bajar escaleras, son como 10 años más, entonces quiero aprovechar eso. Pero me gustaría, si pudiera, seguir con el tema de la educación STEM en Panamá, que es sumamente importante, y sobre todo lo que es la robótica, pues me gustaría seguir con ese legado. También me gustaría seguir con otros proyectos. Me encanta el proyecto que tenemos de Ver y Oír para Aprender, pero bueno, espero que la próxima persona que venga al despacho lo pueda seguir. Hay programas lindísimos como es Ver y Oír para Aprender, que es ponerle a los niños los lentes para que si están en edad escolar puedan ver, también escuchar. Tenemos el programa Salud sobre Rueda, que hacemos mamografías, ultrasonido. Hay una cosa que me fascina y que me salgo un poquito de la caja de primera dama. Ajá. Las primeras damas, y eso no quiero que suene como algo, me considero diferente, porque muchas les gustaba ir a los hospitales y dar canastillas, que es muy loable y muy bonito a las madres que estaban recién dadas a luz.
Pero yo soy una mujer que creo tanto y tanto en, en la planificación familiar. Entonces, para mí es tan importante que las mujeres se empoderen y que decidan en qué momento quieren tener hijos y cuántos hijos quieren tener o si no quieren tener hijos. Y por eso estoy con mis implantes, que son los implantes dérmicos, y que ha sido todo un éxito, porque si bien el tema de las relaciones sexuales siempre es un tabú, todos somos hijos de una relación sexual. En otras palabras, es lo más normal del mundo. Todos somos hijos de una relación sexual, pero tenemos como mujeres que empoderarnos y saber cuántos hijos queremos tener, cuántos podemos tener y en qué momento los queremos tener. Entonces, eso me gustaría que la próxima persona que llegara a ocupar el despacho le siguiera dando esa importancia a la mujer y su empoderamiento. Y sobre todo a los niños, por el otro lado, y también a las jóvenes también, porque no dejemos por fuera a los embarazos no deseados en muchachas adolescentes. Entonces, todas esas cosas son importantes para empezar a cambiar nuestra sociedad y a mirarlo con otra perspectiva. Y en el tema de la educación para mí es importante, por eso la educación STEM, todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, siempre estarán en mi mente, en mi corazón y deseando que la próxima administración siga ese camino de la educación, porque a la larga ese es nuestro mejor nivelador social, lo hacemos a través de la educación. Me encanta que mencione a la mujer que va a ser ahora la próxima primera dama y conversando de mujer a mujer, hablando en términos de matrimonio, de familia, ¿qué consejo usted le daría a ella que va a estar sentada aquí? A la próxima esposa del mandatario. Mira, me gustaría remontarme un poquito a un consejo que me dio Dorita Pérez Valladares, que me pareció muy inteligente. Palabras más, palabras menos. Me dijo, encontrarás el camino con el tiempo. ¿Por qué? Porque ser la esposa del presidente, o valga la redundancia, ser primera dama, es como tener un papel sin guión. No hay nada establecido, puedes hacer lo que quieras o lo que no quieras, porque en ningún lugar dicen cuál es el rol de una primera dama. Yo estudié muchísimo, pero jamás estudié ni un curso de How to Become a First Lady, cómo el curso, matricúlate en el curso de cómo llegar a ser primera dama. Eso no se estudia, eso tiene que ser algo que viene en tu interior y tiene que ver muchísimo con tu personalidad y también tiene que ver con la relación que tú tengas con tu pareja, con el presidente de la República. Cuánto se busquen esa balanza, pero al final del camino, ¿qué le pudiera decir? Un día a la vez vas a aprender, enfócate en lo que te gusta. Y como me decía mi marido, me decía, enfócate en poquitas cosas, busca los temas que te gusten, no trates de abarcar todo, porque después haces operación ardilla, un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto, pero a la larga no queda nada. Entonces enfocarse en lo que a uno le apasiona. Mis temas han sido educación con la educación STEM, salud sobre ruedas, salud visual y auditiva, y bueno, el tema de los implantes que me ha gustado muchísimo. Siempre la ayuda social es importante, pero que viva un día a la vez, que se complementen como pareja, que no pierdan esa conexión que es importante. El marido siempre escucha a pesar que tú pienses que no te está escuchando. Y de verdad que en mi caso, yo no siempre estaba de acuerdo con mi esposo. Y eso es normal en una relación, por lo menos en nuestra relación, que es muy abierta y es de mucho respeto. Y lo más importante es respetar el rol que adquiere un presidente y acompañarlo, porque a la larga lo que hace una primera dama es un complemento que puedes hacer mucho, porque te sirve para conectar. Uno está en esta posición para ayudar, tú conectas, te sirve como trampolín para que otras cosas se ejecuten. Se puede hacer mucho, pero un día a la vez y estar enfocada en lo que se quiere hacer. No trates de abarcar muchas cosas porque entonces se te pueden quedar en el tintero. Y de verdad es que le deseo la mayor de la suerte a quien quiera que llegue
a la posición de presidente de Panamá. No es una posición fácil, estás muy expuesta, estamos en un mundo con las redes sociales que es altamente crítico, pero hay que tener mucha fortaleza y atreverse a hacer las cosas y hacer lo correcto. Lo más importante es hacer lo correcto para cuando uno salga de aquí, uno salga con la frente en alto. Y yo pienso que en ese sentido, yo estoy contenta con la labor que ha hecho mi esposo, estoy muy orgullosa de su trabajo y de verdad que feliz de haber sido partícipe en esta carrera hacia la presidencia, porque él empezó en el 1994 como diputado y ha sido una carrera de toda una vida. Y creo que yo puedo decir por mi parte, Nito, por mi parte te puedo decir misión cumplida. Qué lindo, señora Yas. De verdad que se nota el orgullo en el brillo de sus ojos y creo que ha dado en el clavo. Es hacer lo correcto y hacerlo un día a la vez. Ahí se van a ver los resultados positivos. Y rapidito y para cerrar, señora Yas, yo sé que usted cree en la juventud, en la educación, en los niños, en las niñas, que tenemos igual de oportunidades. ¿Qué mensaje usted le daría a todas esas jovencitas que le están viendo hoy en día a través de las redes sociales para inspirarlas a seguir luchando por más? Mira, la mujer puede hacer lo que ella desee, pero primero educarnos, nos tenemos que educar lo más que podamos. Pero para lograrlo a veces es difícil porque tenemos otras tareas que siempre se nos imponen como mujer y la de madre es una posteriormente. Entonces, siempre crear redes de apoyo. Cuando digo redes de apoyo es que siempre consigas personas que te ayuden, que estén dispuestas a ayudarte, ya sea tu mamá, tu abuela, la tía, una amiga, que se ayuden para que se eduquen, para que salgan a una fuerza laboral a trabajar. La que quiera quedarse en su casa porque puede optar por quedarse en su casa porque tiene la comodidad y no la necesidad, que lo pueda hacer por su decisión, pero no porque un marido se lo impone, que lo haga. Que siempre que busquen relaciones sanas, por Dios, es importante la pareja que tú escojas en tu vida. Y te puedes equivocar en el camino, señores. Hay gente que se equivoca, bueno, te equivocaste, pero vuelves a tratar. Y también que sepan que en la vida uno se equivoca, no todo el tiempo hace las cosas bien, uno se equivoca. Pero también que escojan la cantidad de hijos, a las niñas les digo, cuídense porque ustedes son las portadoras, porque tener una relación sexual es fácil y es mucho más fácil desentenderse para el hombre. Para la mujer siempre es la que carga la criatura. Entonces, que se cuiden, que se quieran y que definitivamente busquen ayuda de doctores, ayuda psicológica si lo necesitan y sobre todo una red de apoyo entre mujeres, porque si nosotras nos ayudamos cada vez se nos va a hacer más fácil. El mundo, vivimos en una época altamente competitiva y nuestras mujeres tienen que salir a trabajar porque hemos probado que somos multitask, podemos hacer múltiples tareas a la vez y no quiero en ese sentido decir que los hombres no lo pueden hacer, pero creo que lo podemos hacer mejor que los hombres. Entonces, sí, y el mundo va a estar más equilibrado porque las grandes decisiones, señores, hay que hacerlos entre hombres y mujeres. En ese sentido me complace, y ya yo sé que tenemos que terminar, que por primera vez en la República de Panamá tenemos una Corte Suprema de Justicia que está equilibrada, donde, bueno, como son 9, nunca pueden haber siempre, pero hay una gran cantidad de mujeres, cosas que no existía, y en eso tengo que decir que el presidente Cortizo tuvo mucho que ver en la designación de mujeres, porque la justicia también se tiene que impartir desde el lado de vista de la mujer, tanto como del hombre. Y también en todo lo que es la educación y en la tecnología, si aspiramos a tener un mundo cada vez más competitivo, tiene que ver tanto lo que propone la mujer como lo que propone el hombre, porque el mundo a la larga está hecho para ambos. Así es que mujeres, edúquense lo más que pueden, busquen siempre apoyo, ayúdense entre ustedes mismas y el cielo es el límite. Pero es importante siempre tener ayuda. Qué maravilla, Soraya, qué lindo mensaje. Para mí es un honor que me haya dado de su tiempo para conversar conmigo y para que todas las personas a través de mis redes puedan conocer más de usted. Bueno, muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Y la verdad que me ha encantado muchísimo tu manera de ser y la manera como entrevistas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.